Adelante, doctor. Bien. Inicialmente agradezco al doctor Lino Palacios por su colaboración para la presentación de esta sesión bibliográfica y la bibliografía complementaria. Y también el apoyo al ingeniero José Cortés en cuanto al diseño estadístico y la metodología. Bien, vamos a revisar el siguiente artículo. La agenda va a ser de la siguiente manera. Iniciaremos por definir el TDAH y brevemente la epidemiología. Gracias. Posteriormente, antecedentes, como lo que se ha estudiado recientemente en torno al TDAH. Luego, algunos conceptos para comprender mejor el artículo que se revisó, como tasa de mortalidad y cociente de riesgo. Y para seguir con la presentación del artículo, la metodología, los resultados, las limitaciones, debilidades y fortalezas, la discusión y las conclusiones. Brevemente, para familiarizarnos con las abreviaturas empleadas a lo largo de las diapositivas. Bien, el TDAH se define como un trastorno del neurodesarrollo que afecta aproximadamente al 5% de los niños y adolescentes y al 2.5% de los adultos en todo el mundo. Hable un poco más fuerte, hable un poco más fuerte. Sí. Con la triada clásica de inatención, impulsividad e hiperactividad, que esto iremos viendo cómo se puede manifestar. En cuanto a antecedentes, hay varios estudios donde se define que la presentación puede ser así como al mezclar el agua con el aceite, bueno, así se me hizo más fácil comprenderlo, puede ser totalmente heterogénea. No es ya el patrón tradicional de como Daniel el Travieso o el niño que se avienta a la alberca sin agua, sino que hay presentaciones a lo largo de la vida, puede ser persistente, puede haber remisión de la sintomatología y pueden existir casos subumbrales con sintomatología más sutil, dependiendo inatención, hiperactividad e impulsividad. Y aquí entra también la búsqueda de la novedad, los accidentes y la desregulación emocional. No olvidar esta parte de los accidentes. El grupo de Callé y los investigadores de Brasil muestran que la persistencia a lo largo de la vida, bueno, estos dibujos son del primer del Dr. Faraone, ellos analizan que puede haber dos síndromes con diferentes trayectorias y en este artículo una persistencia de 17.2% de su muestra. Esto es importante porque iremos viendo que no es ya una entidad nosológica o un trastorno psiquiátrico a evaluar o solo diagnosticar o intervenir en la infancia, sino que hay otras edades o en donde la sintomatología puede generar disfunción y amerite intervención. Por otro lado, el mismo grupo de investigadores, Callé y colaboradores, comentan como predictores de persistencia del TDAH la severidad, la comorbilidad con trastorno de conducta, lo cual se asocia con muerte prematura, trastornos por uso de sustancias y criminalidad predominantemente en hombres. También es un predictor de persistencia en trastorno depresivo mayor y comentan que el tratamiento farmacológico podría ser protector para trastorno por uso de sustancias, pero no es concluyente. Y analizan que es importante al evaluar la trayectoria del TDAH, la reserva cognitiva, la sintomatología leve o menor en la infancia, esto como factores protectores. E incluso valoramos que, bueno, existe un instrumento que está en estudio, que es una calculadora de riesgo, donde se ingresan la edad, tiene que ser menor a 12 años, en población inglesa y americana, y la edad de la madre,
se parecen a algunas covariables del artículo a analizar. Si hubo antecedente de maltrato, cuántos síntomas presentaba a la edad que se definió el diagnóstico, y el coeficiente intelectual, y también si estos pacientes tienen un antecedente de crianza monoparental o con mucha crítica o disciplina. Y eso va arrojando y va cambiando un estimado en porcentaje. Y en cuanto al curso a lo largo de la vida, se ha definido que hay factores que influyen en este otro artículo, que también habla de las habilidades cognitivas, la severidad de los síntomas, la relación gen y ambiente, la maduración y el desarrollo cerebral, las comorbilidades psiquiátricas, incluyendo trastornos del neurodesarrollo, la historia familiar del TDAH. Y como factores protectores, ellos comentan el ejercicio físico y el coeficiente intelectual alto. Y también asocian a la obesidad con el TDAH y el aumento de tasas de accidentes y por ende en la mortalidad. Y se ha visto que hay casos de inicio en la vida adulta, bueno, de detección o diagnóstico en la vida adulta, secundarios a lesiones cerebrales traumáticas o formas idiopáticas, pero esto es muy raro. Y ellos definieron que el trastorno oposicionista desafiante es más frecuente en la infancia y se relaciona con peor pronóstico. Y en los adultos, el trastorno por uso de sustancias, que nuevamente se relaciona con criminalidad, accidentes y lesiones no intencionadas. Por otro lado, también han estudiado la comorbilidad médica con el TDAH. Ellos, estos autores, mencionan como la tríada pues, más presente o los diagnósticos más presentes: el trastorno por uso de sustancias, la depresión y los trastornos de ansiedad. Y ellos relacionan que el tabaquismo y la obesidad predisponen a resistencia a la insulina. Y en este fenómeno de alteraciones metabólicas fisiopatológico por el estrés oxidativo, la disfunción inmunológica y la inflamación, esto puede llevar a presentar diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica. Y también mencionan que como parte de la sintomatología del TDAH puede haber fallas en la adherencia terapéutica al tratamiento de las condiciones médicas por la inatención, desinhibición y desorganización, y eso conducir igual a una muerte prematura. En cuanto a la controversia del diagnóstico en adolescentes y adultos jóvenes, es importante evaluar cautelosamente y dar tratamiento al trastorno por uso de sustancias y las comorbilidades. Y este estudio reporta que en adolescentes, pacientes de 10 a 25 años que solicitaron asistencia psiquiátrica o se les dio prescripción con estimulantes, no es que el diagnóstico, no es que hayan debutado a esta edad, sino que los síntomas eran leves en la infancia. O sea, no es como que inicie a esta edad, sino ver en retrospectiva cómo era el funcionamiento global. Pero pues sí genera como ya ruido en esto de que hablamos, que se tiene que valorar como pues un trastorno en varias etapas de la vida. En cuanto a muerte prematura y de los dos artículos complementarios más importantes, inicialmente revisados, este es muy importante, de Dalsgaard, es una cohorte danesa publicada en Lancet, donde ellos mencionan, este lo toma de referencia el artículo que vamos a revisar, porque es la primera evidencia donde el riesgo de mortalidad por TDAH acorde a la edad del diagnóstico. Mencionan que entre más tardío es el diagnóstico, mayor es el riesgo de mortalidad.
Entonces, aquí está en los pacientes o individuos de 6 a 17 años, la tasa de mortalidad, esto se movió, perdón, en mayores de 17 años, la tasa de mortalidad fue significativamente mayor, de 22.28. Y en este otro estudio relacionan estudian el vínculo de los accidentes automovilísticos con el TDAH. Y ellos notifican que disminuyó la mortalidad en los periodos en que los individuos recibieron o estaban con tratamiento farmacológico. Ahora, en cuanto a conceptos importantes para poder, para facilitar la comprensión de este artículo con muchos números, está saber que la tasa de mortalidad corresponde estadísticamente a la definición es la proporción de personas que fallecen respecto al total de la población en un periodo de tiempo. Aquí lo reportan en 10,000 personas por año. Y el cociente de riesgo es el riesgo de que ocurra un evento en un grupo de estudio en comparación al otro durante toda la duración del evento. Entonces, esto sería como que solo TDAH tiene 1.56 veces más riesgo de mortalidad. Ahora, entrando a la presentación del artículo, este se publicó en JAMA. De acuerdo a ahora 2019, tiene un factor de impacto de 15.9 esta revista, se publica semanalmente y encontré este del 2017 donde estaba en el segundo lugar en el ranking, solo por debajo de World Psychiatry y enseguida Lancet. Este presenta un estudio de cohorte y lo iremos desglosando. Los objetivos de este artículo de investigación fue investigar los riesgos de mortalidad por cualquier causa y por causas específicas en el TDAH y explorar el papel potencial de las comorbilidades psiquiátricas. En cuanto a la metodología, todas las fuentes de información es importante porque es una cohorte muy grande. Emplearon 6 registros. Estos fueron los nacimientos en Suecia desde 1973, el Registro Nacional de Pacientes, donde solo tomaban, tiene o no el diagnóstico y las comorbilidades, el registro de medicamentos en base a la clasificación ATC, el censo mediante un instrumento que se llama LISA, donde registran el empleo actual de los padres, empleados o desempleados, y el máximo grado de escolaridad, la causa de muerte y la migración. En la parte de migración fue importante, en el censo donde involucra a los padres para ver si había una relación también con el diagnóstico, más no desglosa más. En cuanto a la población de estudio, repito, fueron del 1 de enero del 83, al 31 de diciembre del 2009. Se consideraron participantes vivos y residentes de Suecia desde el año de edad o hasta el 1 de enero del 2001. El seguimiento se detuvo hasta que ocurriera alguna de estas 3, muerte, emigración o la fecha de dejar el registro, 31 de diciembre del 2013. El individuo más grande fue, de mayor edad, fue de 31 años. Y el análisis se realizó de octubre del 2018 hasta del 2008 hasta marzo del 2009. En este estudio de cohorte, de un total de más de 2,5 millones de individuos, el 3.2% cuenta con diagnóstico de TDAH. De este, 48.6% mujeres y 51.4% hombres, correspondiendo a 57.919 hombres y 28.751 mujeres. Dentro de los criterios de inclusión, consideraron el TDAH como primer diagnóstico clínico de los registros de pacientes o la primera prescripción por alguno de estos 4 medicamentos.
Realizaron 4 modelos. El primero, donde incluían como variables el género y el año de nacimiento. En el segundo se incluía el peso al nacer, la edad materna al nacimiento, la escolaridad más alta de los padres y el estatus laboral reciente de los padres. Un tercer modelo para comorbilidades de inicio temprano, el trastorno de espectro autista, trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual y el trastorno posicionista desafiante. Y un cuarto modelo para comorbilidades de inicio tardío, los trastornos de la conducta alimentaria, trastornos por consumo de sustancias, trastornos depresivos, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, esquizofrenia y trastornos de la personalidad. En cuanto a los resultados, desglosando la tabla número 1, mediante la gráfica de barras vamos a ver que de las características de la población, la mayoría son del sexo masculino y en cuanto a lo que ya presentamos, 50% aproximadamente sin TDAH, 66% hombres, también más población con TDAH versus mujeres. En cuanto a la edad materna al nacimiento, la mayoría estaban dentro de un rango de embarazo no de alto riesgo, de 20 a 29 años, con y sin TDAH. La edad promedio al ingreso del estudio fue de 6.4 años y es importante mencionar que el 14.1% de los individuos se identificaron a través del registro de medicamentos. Y la edad promedio del diagnóstico en hombres fue de 14.3 años y en mujeres de 16 años. Siguiendo con la tabla número 1, las características de los individuos con y sin TDAH, se vio que en cuanto a comorbilidades, lo que se asocia más en TDAH es trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. En la tabla número 1 también el número de comorbilidades psiquiátricas fue de 0 predominantemente y mayor o igual a 4 ninguno. Y con una comorbilidad el 27.5% de la población, siendo estas comparaciones estadísticamente significativas. En cuanto a la asociación entre el TDAH y la mortalidad por cualquier causa en la infancia y en la edad adulto, aquí se divide de un total cuántos infantes con TDA y cuántos adultos, siendo pues muy distante el número de población de adultos. La tasa de mortalidad 22.3 en adultos versus 2.1 en niños. Y en cuanto al esquema para el cociente de riesgo, es importante mencionar que los adultos mostraron mayor riesgo de mortalidad con TDAH, a diferencia de los niños. En cuanto a riesgo de mortalidad por cualquier causa y número de comorbilidades con TDAH en adultos, la tasa de mortalidad fue, esto es bastante lógico, de 91 en base a 4 o más comorbilidades psiquiátricas. Y al ponerlo en cuanto a los cocientes de riesgo, solo tener TDAH es 1.6 mayor el riesgo de mortalidad, pero ya contando con 4 o más comorbilidades, incrementa considerablemente a 29.3. Tiene 5 minutos. En cuanto a trastornos psiquiátricos comórbidos y riesgo de mortalidad por cualquier causa, aquí punto más alto esquizofrenia, y dentro de los de inicio tardío, uso de sustancias es lo más relevante aquí a anotar. Aquí está.
En cuanto igual, el riesgo de mortalidad fue de 8.1 más veces en los pacientes con TDAH y trastorno de uso de sustancias como comorbilidad. Y con cualquier comorbilidad de 5. Al comparar de inicio temprano y tardío con TDAH y riesgo de muerte prematura en adultos, la causa de riesgo, la mortalidad por causas no naturales fue de 18.44. Esto es relevante porque aquí entran, se desglosan las lesiones no intencionales, el suicidio, otras externas donde inferimos que están los accidentes automovilísticos y la causa de muerte, la tasa de mortalidad por causas naturales, donde estuvieron neoplasias y enfermedades cardiovasculares, fue considerablemente menor. Y en cuanto a la última tabla, es importante ver que sin ninguna comorbilidad, pues el riesgo de mortalidad es bajo y se van relacionando acorde a los modelos en rojo, la edad materna al nacimiento, las comorbilidades de inicio temprano, verde, y tardío, azul. Y aquí esto es relevante porque aumenta el riesgo en las comorbilidades de mortalidad de TDAH con las comorbilidades psiquiátricas de inicio tardío, aumenta el riesgo para muerte prematura. En cuanto a limitaciones del artículo, menciona esencialmente 5, que es falsos positivos por el solo obtener del diagnóstico de los registros y de las recetas, sin confirmarlo clínicamente, el retraso en el diagnóstico en base a DSM-5, de 14.3 años y no tomaron población de 12 a 14 años, la falta de registro de trastornos de inicio temprano en los que nacieron antes del 2001 y que no se investiga el TDAH asociado a muertes no naturales en la infancia, y así como que no se analizan los efectos terapéuticos de los medicamentos para TDAH en las comorbilidades. Como fortalezas, podríamos decir que pues cuentan con los recursos y un tamaño de muestra muy grande, y que se promueve un abordaje integral en niños y adultos con TDAH. Aquí, este es del STAL, ver en base a la disfunción de la sintomatología qué tratar primero, y que sugiere guiar el tratamiento y facilitar el desarrollo de herramientas en la evaluación y predicción de riesgos cuando se identifican diferentes comorbilidades psiquiátricas con TDAH. ¿Y cómo es esto aplicable en nuestro medio? Bueno, de acuerdo a esta infografía de la INEGI, este es de la OMS. Tiene 2 minutos. 2 minutos. En México, la mortalidad es de 37.184 por accidentes. Y aquí menciona que... Esta es una comparación de la pirámide poblacional de México y de la sueca. Esto es relevante porque a pesar de que en México va aumentando la población de adultos mayores, pues sí hay bastantes niños y adolescentes donde hacer intervención en salud mental. Y aquí, ¿de qué mueren los mexicanos? Pues es relevante señalar que se incluyen los accidentes de tránsito. No se desglosa más, pero está como causa de mortalidad en población de 15 a 24, incluso en los infantes, de 15 a 24 años, hombres y mujeres, y de 35 a 44 años. Y algo pues que en cuanto a la relación que puede guardar con la búsqueda de la novedad, la conducción temeraria, el consumo de sustancias, pues incrementar la velocidad al conducir y esto pues aumentar la mortalidad. Como conclusiones, el artículo menciona que existe un riesgo elevado de muerte prematura por cualquier causa y por causas específicas en individuos con TDAH, el cual puede aumentar con el número de comorbilidades psiquiátricas.
Y lo más relevante, que deben evaluarse clínicamente las condiciones de salud y el riesgo de comorbilidad psiquiátrica para identificar grupos de alto riesgo entre individuos con TDAH. Pasando a la discusión. Los antecedentes, que es un trastorno del neurodesarrollo que persiste a lo largo de la vida, que su prevalencia es considerablemente alta y que pues están estudiando más casos de intervención en edad de adolescentes y adultos jóvenes. ¿Por qué se hizo este estudio? Para evaluar el rol potencial de las comorbilidades con el riesgo de mortalidad. Y es interesante ver que pues, el riesgo de mortalidad no incrementa por el TDAH per se, sino por las comorbilidades, y la más relevante fue el trastorno por consumo de sustancias. ¿Qué hicieron y qué encontraron los investigadores? Lo fuimos detallando. ¿Y qué significa esto? Evaluar pues, a fondo cada entidad sospecha y entidad diagnóstica, y pues dejaré la información adicional.